Pero hay una nota que tengo acá de un periodista joven en la foto, pero lo veo acá, y, con todo respeto, Ahora me doy en la cuenta. foto tenés más pelo. Claudio Saboya. No es tan joven. Sí, es joven, pero... Sí, Luisón miente. El argumento central de... A ver, acá hay dos reformas. A ver. La que se manda al Congreso con ideas concretas de aumento de jueces en el Foro Federal y una comisión que se genera paralela a Elia, que es la de reforma de la Corte Suprema, entre otros temas. No es el único tema que tiene esa comisión. Ministerio No, Público, 90 Consejo de la días. No es el Magistratura. único tema. 90 No es el días. único tema. El tema de esa comisión es la aparición de Beraldi, que uno no sabe si lo pusieron o porque es muy bueno o para romper la negociación y que no salga nada de todo esto. Veremos cómo sigue el tema. Pero acá hay la nota de Saboya dice, uno de los argumentos es que la Corte no funciona. Y según tu nota dice, en 2019 la Corte resolvió 29.191 causas, La estadística 4 veces oficial más que el año anterior. Estadística que no es que salió hoy. Estadística que está publicada desde Sí. febrero o marzo. Puedo No te hablar de puedo lo que decir. es la Lo que tendencia pasó hoy del- era un poco la respuesta porque el presidente, que puede criticar lo que quiera, yo no creo que se rompe la independencia de los poderes. El presidente critica el funcionamiento de la Corte, me parece que está en su derecho. Ahora, lo que él dijo era no funciona, está paralizada. Y, bueno, trabajó 29.000 causas. 4 veces Claro. más que Y el de año esas anterior. 29.000 causas, ¿qué son? ¿Temas de inseguridad, por ejemplo? Y no. ¿De qué son la mayoría? Bueno, ahí está el tema. La gran mayoría, como masa, son recursos del ANSES contra sentencias a favor de jubilados, que jubilados. le liquidaban mal los sueldos, como va a pasar con este cambio que hubo en marzo, bajándole la proporción del aumento que le correspondía por la reforma de Macri, que era una ley, mal o bien era una ley y esto es un decreto, ya empezaron los juicios. Entonces la ANSES, aunque prometió no hacerlo, sigue apelando Está la apelando, sentencia apelando, y todo eso llega a la termina Corte. todo en la Corte. ¿Y sabes lo que pasa? Y la Eso sí gente- podría ser la la gente comisión. muere, ¿eh? A García, el señor García jubilado, le dicen, bueno, tiene razón García, y no es que todos los demás jubilados cobran, van Está de a bien. uno. Está, para discutir, está en el Zoom Rodolfo Tailade y está Hernán Reyes, Rodolfo del Frente de Todos, todos lo conocemos, y está Hernán Reyes, diputado porteño de Vamos Juntos. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo va, Fabián? Buenas Bien, noches. muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ves el tema vos? Vos has trabajado, transitado como Dropí. Sí, puedo decir que lo conozco bastante bien al tema. A mí me parece que la reforma... Estamos primero hablando, especulando sobre un trabajo sobre el que faltan 2 meses o no sé cuánto tiempo le dio el presidente Sí, 90 al días. Consejo. 90 Me días. parece que hay que discutir el proyecto que hoy que ingresó al Senado, no discutir sobre cuestiones que todavía no han sido, no son concretas. Así que, y en relación con el proyecto o con la iniciativa general de presidencia, lo que digo es que la reforma judicial es un proceso de muchos años, no alcanza con la reforma de una ley ¿Sabes lo que es? o de 2 o de algún reglamento. Es un proceso largo, difícil, que requiere de muchas cosas, no solamente transformar leyes, sino también culturas de trabajo, cultura institucional, prácticas. ¿Y era Recién prioritario empieza para esto. vos, Creo que es un Rodolfo? excelente disparador. Rodolfo, ¿para vos era la prioridad? No es una prioridad, es una promesa de campaña que estamos cumpliendo. Como bueno, la de los jubilados también era promesa de campaña y no les fue tan bien, ¿no? Bueno, pero se está trabajando. Te puede gustar o no, pero No, se que tomó cobren una menos no me decisión. gusta, obvio. Bueno, sí, está bien, no te gusta, pero se está trabajando. Bien. Rodolfo, salió una ley, Sí. se puso en marcha una comisión. Bueno, después te En lo gustará o no, personal, pero Rodolfo. se está trabajando. La reforma judicial no, de ninguna manera estaba afuera de los objetivos del Frente de Todos en la campaña electoral, así que tardó, pero estamos cumpliendo con eso. Rodolfo, en lo personal, ¿vos creés que hay que aumentar el número de jueces de la Corte Suprema? El número de jueces, ¿cómo? Perdóname. No, Fabián. si vos creés que hay que aumentar el número de los jueces de la Corte. Sí, a mí me gusta el esquema holandés. ¿Cómo es? Son 36. Lo terminamos nomás acá. Bien barato ¿De sale. dónde sacamos 31 jueces de la Tenemos Corte? guita. Y hay Rodolfo. 4. Beraldi y 35 más. De los 36, hay 4 que solamente se dedican
hacer consultas al Parlamento previo a la sanción de una ley. Le hacen consultas para ver si lo que se está tratando tiene algún punto de conflicto con la Constitución. Bueno. Y hay Buen 4 magistrados de la Corte que se dedican exclusivamente a responder esas consultas. 36 jueces de la Corte. ¿Sabés cuántos empleados tiene el Consejo de la Magistratura de Holanda? 120 empleados. ¿Y acá? ¿Sabés cuánto tiene el nuestro? ¿Cuántos? 4.000. Y bueno, Ellos, ahí se tardan mucho eligiendo jueces y sacando jueces. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo lo Hola, ves vos Fabián, todo a esto? todos. Buenas noches. No, me parece que en esta discusión de las prioridades lo que tenemos que poner sobre la mesa no son falsos debates. Acá no estamos discutiendo prioridad de una política pública sobre otra. El presidente en marzo dio su discurso inaugural y el 18 empezamos una pandemia. Pudo recalcular todo, salvo la reforma judicial. Porque la reforma judicial está anclada en una necesidad que es vertebral, que es fundante de su gobierno, que es asegurar la nulidad de los juicios que investigan a la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por corrupción. No lo digo yo, lo han dicho ellos. Lo ha dicho la propia expresidenta al hablar de un lawfare, hablar de una persecución política sobre los hechos de corrupción en obra pública, y lo ha hecho el presidente de la Nación al cambiar en el proceso de su candidatura el discurso, después de haber tenido aseveraciones muy fuertes respecto a lo que fue, a mi modo de ver, una materia de corrupción muy marcada en planificación, diciendo que él no iba a indultar, pero que él creía que había nulidad en los procesos. Para desandar todo lo que se anduvo, que son denuncias de muchos años, aportes de muchos años, investigaciones, procesamientos, elevaciones a juicio, para desandar todo eso, si vos no querés indultar, porque se te cae el gobierno si lo haces, tenés que montar una estructura para revisar esos procesos. Y eso es lo que está pasando. La reforma judicial propuesta lo que intenta es generar alternativas de revisión que permitan a la presidenta consolidar su impunidad y, en definitiva, es que permitan consolidar el acuerdo político de Alberto y Cristina. Entonces, cuando decimos pacto de impunidad, es porque esa fue la moneda de cambio. Por eso podemos demorar, dilatar, recalcular, repensar, convocar al diálogo para muchas cosas. Pero lo que no podemos hacer, porque Cristina Kirchner no le permite a Alberto, es poner un freno a que se convalide la impunidad, y para eso es necesario este tipo de reforma. Por eso nosotros la rechazamos. No creemos ni en el caballo de Troya que nos dicen vamos a discutir la justicia a nosotros. Nosotros sabemos que hay que discutir la justicia, lo planteamos siempre. Y tampoco creemos en la ingenuidad de decir, bueno, viene una comisión técnica que lamentablemente viene a legitimar este proceso que para nosotros es negativo y que vamos a tratar de toda la forma de que no llegue a destino. Porque la reforma pasa por el Congreso y el responsable político de la impunidad de Cristina, la reforma es Sergio Massa, se habilita a sus diputados, es Schiaretti, es Bonfatti, porque ellos tienen el número suficiente de diputados para impedir que se generen mecanismos de revisión que consagren la impunidad en la Argentina. Y de una vez por todas el peronismo debe decidir si avanza en un proceso republicano de transparencia donde discutamos de igual a igual el futuro político argentino, o permanentemente vamos a estar en tensiones tratando de asegurar este tipo de mecanismos. Hernán, ayer el presidente, cuando presentó la reforma, dijo una frase. Y te pregunto, por esto que vos decís, si no se la cree, porque dijo, las investigaciones en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces que las están tramitando. ¿Para vos esto no va a ser así? Bueno, pero vos fíjate lo que pasó en el Consejo de la Magistratura hoy respecto de lo que fueron los traslados de los jueces, ¿no? De Bruglia y Bertuzzi. No piensen ustedes que Cristina juega a una sola banda. Cristina juega a 3, 4 bandas al mismo tiempo. Juega la presión política, la presión mediática, va a jugar sobre la presión de los camaristas, los va a correr, va a pedir la revisión, porque una vez que a esos jueces los corran van a decir que lo actuado puede ser anulado. Va a pedir en la discusión de la reforma judicial, podemos tener una corte que a futuro revise los fallos que todavía no están resueltos. En fin, yo no le creo al presidente porque ella lo dijo. A ver, Cristina dijo, a mí me persiguen políticamente. Nosotros no tenemos duda que hubo caso de corrupción. Yo creo que hasta el propio votante kirchnerista sabe que ahí hubo corrupción y lo vota con dolor, pero sabe que ahí hubo corrupción. Entonces todo el mundo lo sabe. Ella dijo que fue un lawfare. El presidente dice que va por la nulidad de los procesos. Es evidente. Espera, porque dijiste algo muy fuerte. Rodolfo, vos votaste, supongo, por supuesto, a Fernández asumiendo que había habido hechos de corrupción. Para nada. Para nada.
Es mentira lo que está diciendo Reyes, de que nosotros votamos sabiendo que hubo corrupción. Habrá habido condena. José López, yo no lo puedo desconocer, nunca lo voté a López. Voté a Alberto y a Cristina. Y a Cristina da la casualidad de que le armaron un montón de causas y hoy estamos viendo cuál es la dificultad que tienen para avanzar. Si hubiese sido prueba genuina, si hubiese habido una imputación realmente transparente en todo esto, no hubiesen tenido todos estos problemas que están teniendo ahora y que están abriendo el paraguas de esta especulación que de lo que supuestamente va a ser un consejo consultivo dentro de unos meses. Lo cierto es que el proyecto que ingresó al Senado hoy, que es lo que tenemos que discutir, no dice absolutamente nada de lo que está diciendo Reyes. No dice absolutamente nada de Cristina y, como dijo Vilouta, dice, al contrario, dice que todas las causas que hoy tienen un juez van a seguir a cargo Con de el ese. mismo, no sé cuál Entonces, es. discutamos eso, porque además tampoco voy a tener que recordar que la coalición cívica, de la cual es integrante Reyes, pidió el juicio político del ministro de Justicia de Macri. ¿O estamos hablando de que la justicia funcionaba bien? La coalición cívica fue la principal cuestionadora del hombre que manejó el Poder Judicial en Argentina durante el macrismo, Daniel Angelici. Es inadmisible que un vinguero manejara el Consejo de la Magistratura como lo manejó con su soldadito Maíquez y poniendo y sacando jueces por todos lados en el país por instrucciones de Macri. La manejó Daniel Angelici. Resulta que ahora nosotros somos los malos de la película porque queremos reformar ese estado de cosas. Parece que Hernán va a estar de acuerdo en varias cosas a las que dijiste. A ver, Hernán, curiosamente me parece. A ver, Hernán. No, es que no me genera, y esto se lo digo a la sociedad y a toda la audiencia, no nos genera la más mínima contradicción. En función de todo eso de lo que dice Tairad, es que tenemos autoridad para decirle a la sociedad: no se coman el verso, no al caballo de Troya. Van a buscar confirmar el pacto político de impunidad. Alberto es presidente porque le aseguró que iba a buscar el mecanismo. Se la pasó diciendo que no iba a indultar. Cristina no quiere condena. No lo digo yo, revisen los archivos periodísticos. Plantean un lawfare, plantean el corrimiento de los camaristas, van a ir por la nulidad de ese proceso, van a generar instancias de revisión, más allá de que tramiten por el mismo juzgado. Entonces, la coalición cívica, que siempre ha peleado, que ha denunciado hasta a sus propios funcionarios en búsqueda de una justicia independiente, que cree en sus pilares fundantes en una república, porque creemos que a partir de haber desarrollo, va a haber crecimiento y va a haber igualdad en la Argentina, les dice que esto es un caballo de Troya, que están poniendo en debilidad la institucionalidad argentina, en tanto obligan al presidente a recalcular toda su política pública, salvo esta, y que no vamos a permitir, y que instamos a Sergio Massa, a Bonfatti y a Schiaretti a que no se presten a la operación de impunidad más grande de la Argentina, que es la modificación de todo el fuero penal en función de un discurso que nada tiene que ver con la realidad. Nosotros no tenemos contradicción, tenemos muy claro lo que hicimos y tenemos muy claro lo que vamos a hacer. Con lo cual yo coincido y reafirmo muchos de los planteos que dice Tailade, que nosotros cuestionamos el manejo judicial también durante Cambiemos, y en función de eso es que le queremos pedir al resto de la política y a la sociedad y al periodismo que no se confunda. Acá no hay reforma virtuosa en términos de justicia. Hernán, ¿y qué opinan de la comisión ad hoc para la Corte? Yo, por un lado, te voy a decir dos cosas. Creo que hay personas que están equivocadas, que son muy valiosas en su trayectoria, en su conocimiento, desde ya, sean que opinan políticamente como yo y las que no. Creo que se están equivocando, creo que los están usando. El proceso de la comisión solo ¿Vos es hablás al de efecto. Weinberg de Roca? Yo hablo de Weinberg, hablo de Gil Domínguez. ¿Por qué? Porque el proceso de... Los considerás, de la por comisión- supuesto, los considerás independientes, de hecho, o por lo menos no peronistas. No, mucho. A ver, Weinberg de Roca era la Lupo. candidata a procuradora de Macri. De Macri. ¿no? Está claro que no es peronista. Pero más allá de lo político, Fabián, son gente, eminencia del derecho, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos. Lo que quiero decir es que se pueden estar prestando un proceso de legitimación que no tiene sentido. ¿Y que por no qué va a crees que valer lo la pena. hacen? ¿Y por qué crees que Y lo no- hacen? Y hay un poco también de lo que te pasa por, viste, te llama el presidente, te convoca a esto, te dice que es una reforma, pero no va a alcanzar que dentro de 2 años digan, bueno, nosotros hicimos un aspecto técnico, al final si terminaron
anulando las causas, nosotros no teníamos que ver. Yo lo que le digo a esa gente es, revisen la posición, no legitimen ese proceso. Después no creo que haya un inconveniente respecto a que el presidente convoque una comisión para discutir ningún tema técnico. El Congreso es soberano, va a votar, ahí me parece que no hay una exageración respecto de si el Congreso se va a ver forzado o no forzado por esa comisión. No lo creo en absoluto. Si un diputado se siente forzado porque una comisión técnica dice algo, problema del diputado. Lo que sí creo que lo que van a hacer es a construir una legitimidad sobre la letra que no se condice con el contexto. Hernán, ¿lo de Weinberg de Roca es una decisión personal de ella o fue consensuado dentro de los Juntos por el Cambio? No, sí, ella no es de Juntos. No, te mentiría, no es porque le escapo a la pregunta. A mí me dicen que fue hablado, hasta el hartazgo el tema. No fue tan inocente la llegada de Weinberg de Roca ahí y que hay una contraprestación, ya veremos. Rodolfo, sí. Porque es la presidenta de la Corte Suprema local. Claro, por supuesto, la comisión naturalmente, es independiente. ¿Qué me van a decir? Mendoza, es independiente. de Tierra del Fuego, de Tucumán y de la provincia de Buenos Aires. Pero Weinberg de Roca era la candidata procuradora de Macri. Sí, pero a ver, si vos hablás con los referentes judiciales del PRO, que coincido con lo que dice Tailade, también hicieron las 1001 en la justicia, muchos de ellos, de ninguna manera piensan que es una de ellos, la señora Weinberg, del grupo Angelici, Por eso te digo, no es que dice, bueno, ponés una en eso militante. Sí, tenés razón, por supuesto. Rodolfo, ahora te hago a vos la otra. ¿No te hace ruido Veraldi en la comisión de la Corte entre nosotros, Rodolfo? Mirá, Fabián, soy abogado penalista. Hace 25 años que me dedico a esto. Es uno de los mejores abogados que yo vi en mi vida. Y lo conozco mucho antes de que fuera abogado de Cristina. O sea, lo conozco en términos profesionales. El estudio de él y de Arlañán para mí era un lujo. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Reyes. Es decir, el Consejo, uno le puede gustar más o menos las figuras. Ninguna es discutida desde el punto de vista de su formación y de su capacidad jurídica. Le van a hacer recomendaciones al presidente. Seguramente el presidente va a tomar la mayoría, puede no tomar, y después seremos nosotros en el Congreso los que vamos a discutirlas. No me genera absolutamente, al contrario, me parece que le da brillo Veraldi a la comisión, al Consejo. Sí, no debió haberse convocado, pregunto, puedo estar equivocado, díganmelo, no hay problema, no me ofendo. ¿No les parece a los dos que se debió haber convocado en esa comisión a ex jueces de la Corte? O alguien que haya tenido algo que ver con la Corte. Un ex secretario, un ex procurador. Sí, alguien vinculado en su momento. Digo, contesto primero. A ver, Rodolfo, ¿no te parece? La Corte Suprema es un desastre hace mucho tiempo. Por favor, dejémoslo ahí, que no se metan en estas cuestiones. Dejémoslo ahí. Pero si era el orgullo hasta hace 10 minutos que la hizo Néstor Kirchner, Rodolfo. Como Claudio no te Era escuchaba. el orgullo, y la verdad que yo sostengo eso, el organismo que creó Néstor Kirchner, con los jueces que nombró, etcétera, etcétera, hasta estos dos últimos de Macri, todos vimos en las redes sociales lo que opinaba Alberto Fernández de estos dos que puso Macri, que eran brillantes, geniales, Bueno, hoy dio vuelta a otro lado, digo. Te pregunto sin doble intención, te digo, la no construcción sirve. de la Corte después de la mayoría automática que hizo Néstor Kirchner, la verdad que fue una de las mejores medidas que hizo. Cuando la pasó de 7 a 5, eso casi tiene unanimidad. ¿Cuántos quedan de No sé esa cuándo Corte? se convirtió en un ¿Cuántos quedan de desastre, esa eso te Corte? digo. Y bueno, murió el doctor Fay. ¿Cuántos quedan? ¿Pero por qué, Rodolfo? Quedan Lorenzetti, Esperá que conteste Hayton. Rodolfo, esperá que conteste Rodolfo, a ver, que fue el que dijo el Quedan argumento. dos. De todos modos, yo voy a un subjetivo. aspecto que me parece muy interesante. Sí. Cuando Alberto, en la campaña, que aparte no lo oculta, lo sigue diciendo, él no estaba convencido y de hecho no le gustaba o planteó esa posición de no tocar el número de miembros de la Corte, de los 5. ¿Por qué lo hizo? Entre otras cosas, o ¿Por lo qué? menos en mi lectura política. ¿Por qué? En mi lectura política. Porque los legitimó, les dio legitimación para conducir un proceso de transformación del Poder Judicial. Y lo que hicieron fue chocar la calecita, fueron ir para atrás, se pelean entre ellos, la Corte es multimillonaria, el Poder Judicial está fundido, no hay un ejemplo. Hoy nos enteramos que Canicoba Corral lo apretó Lorenzetti, a Ollarvide lo apretó Lorenzetti para que renuncie. A eso se dedicaron. Acá también tenemos a Reyes que puede hablar de Lorenzetti
vienen hablando desde hace rato. La verdad, la Corte Suprema de Justicia, ni hablar de cosas como, por ejemplo, la de Ajudeco, la filtración y toda esa cuestión que da para largo. Pero digo, la Corte Suprema de Justicia no está a la altura de las circunstancias. Hernán. Bueno, no, te contesto lo primero. Respecto de si debía integrar o no un ex juez, un juez, la comisión, yo insisto, para mí la comisión está al solo efecto de legitimar una medida política a la cual nosotros no avalamos ni compartimos. Perdón, Hernán, vos decís que el gobierno ya decidió cambiar el número de jueces de la Corte. Sí. Que ya está decidido. Es una decisión tomada, del mismo modo que es convalidar y generar mecanismos alternativos para esta revisión que te decía. Pero insisto, es el Congreso el que tiene que debatir estos temas. A mí en la comisión que pongan a Dios y María Santísima. Está solo hecha al efecto de legitimar, algunos con buenas intenciones, otros con intenciones muy concretas, que es hasta tener la letra fina de lo que se va a escribir, y punto. Yo quiero decir algo. La Argentina necesita muchas reformas, muchos debates y muy profundos. Lo cierto es que vos no vas a poder planificar esos debates desde un diálogo sincero, y quiero recordar ahora que hace pocos días el presidente convocaba el diálogo, si lo único que tenés por delante, y esto es la debilidad del gobierno, la debilidad de Alberto, si lo único que tiene por delante es tener que cumplir con ese pagaré que emitió el 10 de diciembre del 19 cuando asumió la banca. Entonces nosotros tenemos enfrente, y esto es lo que quiero alertar, tenemos un problema político muy serio. Estamos viviendo, si se quiere, un proceso de extorsión en términos de lo que es la agenda política argentina. Tenemos problemas sanitarios, problemas económicos. Tenemos que debatir el desarrollo de nuestro país. Realmente, ¿qué vamos a exportar? ¿Cómo lo vamos a exportar? Hernán, En función de esto, está negado ese debate. No te aburro más, pero déjame decirte esto, Fabián. Ese debate está negado porque tenemos una agenda impuesta, ¿me entienden? Y esa agenda impuesta tiene que ver con el intercambio. Por eso le digo a la sociedad que no es menor este debate, que no se dejen distraer. A mí que me digan que nosotros estamos en contra de la Lorenzetti, totalmente, pedimos el juicio político, no nos van a correr con esa. Estemos muy atentos. Ahí se corta. Muy malo para la Argentina. Gracias a Rodolfo, gracias a Hernán Rodolfo, porque han expuesto muy bien las dos posturas. La verdad que muy bien lo han hecho los dos. Bueno, gracias. Con posturas diferentes los dos, muy bien.